Y nos vamos hasta Atienza para hablar, por supuesto, con Juan Jesús Asenjo y para hablar, evidentemente, de don Agustín. Agustín González Martínez, párroco de Atienza y referente cultural en la Sierra Norte de Guadalajara. Ayer, domingo 17 de noviembre, nos dejaba a la edad de 92 años y yo creo que es justo y necesario hacer una pequeña retrospectiva, una pequeña reseña de su obra tan intensa y tan dilatada y tan llamativa, y hacerlo de la mano de, como decíamos, de Juan Jesús Asenjo, nuestro hombre de Atienza. Buenos días, Juanje, ¿qué tal? Buenos días, pues con la pena de esta despedida, que por prevista, por inmediata que se adivinaba, pues no deja de ser dolorosa, pero con un recuerdo entrañable y un punto orgulloso de haber compartido la vida con esta persona, con don Agustín. Don Agustín fue sacerdote en Atienza y fue realizó muchos otros aspectos en Atienza desde el año 1979, con lo cual tú le has conocido mucho y muy bien, ¿no? Sí, bueno, conviene recordar que don Agustín es una vocación de de los trabajadores de la Viña del Señor de la tarde, porque él antes de ser sacerdote, que fue ordenado en el 1963, pues hizo la carrera de medicina en la Universidad de Valencia y era un médico con previsión de hacer una vida normal, casarse, lo contaba con frecuencia, casarse, tener hijos, y hasta que recibió la llamada del Señor y tiró por el camino del sacerdocio, incluso con intención de ir a misiones, pero don Laureano Castán La Coma, el obispo que le ordenó, dijo: anda, vete de momento a Tienza y luego ya vamos haciendo. Venía a Tienza después de haber estado un poquito en Valverde de los Arroyos para estar un año y nos ha bendecido la suerte, la magnífica suerte de la vida con más de 40 años con nosotros, que se han pasado volando y llenos de frutos y llenos de buenas relaciones y de buenas sensaciones. Es decir, antes que sacerdote fue médico, terminó la carrera. Terminó la carrera, sí, Ajá. sí, estaba incluso he visto un corto porque era un gran conversador, decía, si yo quería buscar novia, porque además es que era majo, yo era guapo, lo decía él, porque era muy simpático contando las cosas, pero tenía una cosa que, como algo que me faltaba, y era que el Señor le llamaba al sacerdocio, y entonces tiró por ese camino con gran acierto, sobre todo en beneficio de nosotros que hemos disfrutado de su presencia, claro. Como decíamos, llegaba, o mejor dicho, el obispo Laureano le destinaba a la sierra, recalaba en Atienza y ya se le pasaron estas ideas de irse a misiones y empezó ya su labor allí en Atienza, no solo su labor pastoral, sino muchas otras labores que allí realizó, ¿no? A ver, fundamentalmente era sacerdote y desempeñaba con gran cariño y con gran dedicación su vocación sacerdotal, su ministerio, y en un estilo realmente grato. Tenía empatía, era un hombre muy cercano, que se alegraba con nuestras alegrías, que sufría con nuestras penas, que era muy próximo para consultas, para ayudar a un montón de gente de cualquier manera. Pero hay un aspecto de él que queremos resaltar porque es el más singular. Era un sacerdote heredero de aquellos genios del Renacimiento en el que el respeto del patrimonio, la conservación del riquísimo patrimonio artístico, histórico, cultural de Atienza y nuestra comarca le tenía siempre al pie de obra y siempre intentando hacer cosas para recuperar, mejorar lo que existía y recuperar aquello que se había perdido. De modo que es que sería prolífico, sería larguísimo contar a nuestra gente de radio o de Alcaldía Televisión la ingente obra que ha realizado de conservación, pero diremos un poco a modo de definición, ha, ha consolidado tres iglesias que tienen culto, que son Santa María del Rey, el San Bartolomé y la Santísima Trinidad. Y aparte ha conservado también el tejado y las formas de la monumental iglesia de San Juan y aparte de estas tres iglesias ha restaurado ermitas. Ha puesto en marcha tres museos de arte religioso y paleontológico o de tradiciones. Lo religioso y paleontológico serían
Gil y San Bartolomé, y el de tradiciones y religiosos sería el de la Santísima Trinidad, donde está también el Museo de la Caballada. Él ha restaurado los órganos de San Juan, él ha restaurado los retablos, magníficos retablos barrocos de San Juan y de la Trinidad. Él ha restaurado totalmente Santa María, que estaba hundida, y ahora resulta que es una iglesia que queda preciosa con sus dos portadas árabe y románica y un interior barroco precioso, un interior dieciochesco que con un yeso preciso, muy bien trabajado por yeseros, por cierto, de nuestra provincia, de la zona de Mondéjar. Y él ha recuperado los tejados de todas las ermitas. La de la Caballada lo ha hecho la cofradía, pero el Val o el Santo o Santa Lucía ha sido él quien se ha preocupado. Él ha recuperado, ha hecho posible que las llamadas a la iglesia simplemente con un botón, porque ha mecanizado las magníficas campanas de la Trinidad y las magníficas campanas de San Juan, que es un placer escucharlas porque al sonar con frecuencia mantienen la afinación, el afinamiento, que es muy conveniente en el bronce. Él ha recuperado obras de arte sin fin. Quizá fuera una promesa del Señor el que le ordenara sacerdote don Laureano Castán Lacoma, que fue un obispo que tuvo las características de incorporar nuestra diócesis en el 1963 y tuvo como detalle este obispo importantísimo, sucesor de don Lorenzo Valencia Artúa, que fue nombrado obispo de San Sebastián, y él vino de Huesca. Y su pasión era mantener el arte de nuestros pueblos, el arte de nuestras iglesias. Le tomó a don Agustín un especial cariño porque vio en él un hombre interesado, y hasta hoy Atienza, si puede levantarse orgullosa con sus monumentos, un 90% se lo debemos a don Agustín. Documentos que son testimonio en piedra del arte o en pinturas, pero es que también él recuperó el archivo de la clerecía, uno de los más importantes archivos de nuestra diócesis, después del de la catedral y del de Pastrana. Es decir, que su labor fue ingente y claro, se le ha reconocido, afortunadamente los atentinos y la gente de la sierra, se le ha reconocido en una serie de homenajes y una serie de premios que ahora entraremos en ellos. Desde luego, es una labor tremenda y ahí están los resultados cada vez que vamos a Tienza. Bueno, cada vez no, cuando comenzamos a ir a Tienza, o la gente que comienza a ir a Tienza, que no lo conocía y ve que hay tantos museos, te llama la atención, pero particularmente te llama la atención porque puedes decir que en una iglesia hay un museo de arte religioso, bueno, pues tienes lógica, pero sobre todo el tema de la paleontología. Era tan bueno, tan amable don Agustín, que se va también con la gente, aparte de no parar de pedir los organismos, con gente de Atienza de especial cultura. Yo con la familia he criado doyer, que poseían la mejor colección de Europa del Pleistoceno, es decir, de fósiles de esta época, de esta era, antes de nuestra historia. Y esta colección está en la iglesia de San Bartolomé y es una maravilla para los aficionados a este tema. Don Agustín siempre, sobre todo, le encantaba la paleontología, le encantaba salir por el campo y a los niños en la escuela meterles la afición, regalarles piezas, y consiguió esta importantísima colección que es orgullo de nuestro museo, porque además que es única en la provincia a ese nivel. Desde luego que lo es en fin, llama mucho la atención, ya te digo, por esto, porque como que no se le ve mucha conexión, pero como decías al principio, era un hombre con muchísimos intereses y muy trabajador, y uno de ellos evidentemente se cristalizó en este modo, en este museo de fósiles y en esta magnífica exposición que hay. Además era un hombre muy próximo, ¿no?, para con su parroquia. Su principal característica es que era de una simpatía y de una sencillez, a pesar de su enorme cultura, a pesar de su enorme trayectoria como médico en primero y luego como sacerdote y responsable también, que fue arcipreste y todo esto, era muy cercano. Y en la residencia de ancianos, aquella desgraciadamente desaparecida residencia, es que era el padre de todos ellos, los atendía, los quería. Los niños de comunión de Atienza, de los últimos 42 años, todos han pasado la primera comunión
impartida por don Agustín. Y Ujú. si vieras con qué cariño guardan el recuerdo de esa fecha y el testimonio del cariño con que don Agustín les acogía, cómo les hacía la catequesis. Es decir, que tenías un problema y te acercabas a don Agustín y te aconsejaba. Y si tenías alguna cosa de tristeza, te ayudaba. Yo me recuerdo cuando falleció mi padre, con qué cariño la humildad que dijo. Y si sería bonita que le dijo su madre, doña Teresa, que era una santa, su madre era doña Teresa Martínez, le dijo: Agustinico, qué bien has estado, hijo. Cuando terminó la homilia, fue un cúmulo de emociones, sabía acompañar en las tristezas y sabía alegrarse en las alegrías. Era muy cercano. Ujú. Como decíamos, todo esto fue reconocido por atencinos y por foráneos. Bueno, en primer lugar, él fue nombrado hijo adoptivo de Atienza porque, todo hay que decirlo, él era de Prados Redondos, él era de la zona de Molina, pero como hemos visto, pues recaló en Atienza porque, digamos que allí lo envió el obispo Laureano. Pero como decíamos, fue reconocido, como no podía ser de otro modo, hijo adoptivo de Atienza, y este es uno de los muchos reconocimientos que él cosechó a lo Sí, largo de su carrera, ¿no? y bueno, afortunadamente hemos sido agradecidos y yo vengo a recordar una serie de homenajes, el primero en el año 91, luego se le hizo hijo adoptivo por la corporación municipal, se le nombró hijo adoptivo, se le nombró una plazuela detrás del Museo de San Gil, donde el cuartel viejo, que es la plaza de don Agustín González Martínez, sacerdote. Luego también en sus 25 años se le hizo otro homenaje en Atienza. En sus 50 años de bodas de oro se hizo un homenaje precioso, multitudinario. Y luego también por otro lado, se le reconoció por ADE Sierra Norte y por la Asociación de la Sierra como Serrano del Año, como personaje del año en Nueva Alcarria, como personaje de la prensa Postcope, como personaje como medalla de oro de Diputación y medalla de oro de la Junta de Comunidades por sus actividades. La Universidad de Zaragoza reconoció su labor. La Universidad de Alcalá de Henares le nombró consejero para temas culturales. Ha recibido tantos y tantos y tantos homenajes en vida absolutamente merecidos, que en este caso podemos estar también orgullosos de haber sabido agradecer a este genio que ha recaído sencillamente y tan calladamente, pero vamos, imparable en su esfuerzo en nuestro entorno. En la sierra le querían mucho. Ujú. Eso ya he recordado que le hicieron un personaje de Serrano un año. En los pueblos le tenía mucho cariño y esperaban que llegara, de los 8 pueblos que tenía, que llegara el domingo para decir misa, porque es que él contaba un día en el homenaje una de las anécdotas. Estaba en Romanillos y estaba con sus sobrinas, que a las mayorías, pero entonces le ayudaban de monaguillas. Y entonces fue a pedir la sobrina pues a pasar después del Evangelio, cuando se pasa la colecta, y de repente la niña se pone de pie y dice: tío, que esta señora no me echa. Y por hija mía, no digas eso. Pero él contaba esa anécdota, que él contaba, tenía mucha gracia. Si en Valverde, un niño tuvo una catalepsia, un bebé, y pensaban que se había muerto. Entonces, como médico le atendió antes y como sacerdote y pudo recuperarlo. Entonces, nadie le quita lo de Valverde, que eso fue un milagro de don Agustín. Ujú. Y don Agustín le decía: no, no, si era un tema que tenía que resolverse así, pues porque, claro, él tenía conocimientos, pero que la gente no se creía que él había salvado como médico, no como sacerdote. O sea, que tenía anécdotas de persona buena, pero a punta pala. Ujú. Desde luego. No sé si después de ordenarse sacerdote, de algún modo ejerció, además de, bueno, pues de episodios como el que acabas de relatar, la medicina o se olvidó de todo aquello. No, él ya la medicina no la ejerció, pero sí que ejerció la docencia porque fue profesor en la Escuela de Enfermería de Ajá. Guadalajara. Ah, Es vale. decir, que también, al fin y al cabo, pues una actividad derivada de sus conocimientos médicos y siempre, siempre tenía también, cuando había algún problemilla, siempre a los colegas de Atienza, si le consultaban, pues él tenía a partir de su experiencia, de su formación en la Universidad de Valencia, prestigiosa Universidad de Medicina, también estuvo en Granada, porque eh, alternaban las sedes, pues él ayudaba, pero fundamentalmente la continuidad de su labor de médico fue a través de la docencia en la Escuela de Enfermería de Guadalajara. Han sido 4 décadas desde que don Agustín llegara hasta Atienza y hasta la fecha, ¿no? Porque él nunca dejó Atienza. Hasta que no cayó mal, hace año y medio más o menos, que cayó y Bueno, luego claro. hubo que pues buscar la solución de la casa sacerdotal al pie del cañón.
totalmente y hasta última hora activo y con los pueblos, con su coche, en fin, era un peligro a última hora del coche, pero él decía que la providencia ponía su mano para que no pasara nada. Don Agustín no coja el coche. Al final le convencimos y ya dejó de conducir, pero justo de terminar de dejar el coche, cuando recayó y hubo que ya que situarse en plan residencia, pues porque no se podía valer solo. En fin, toda una personalidad, don Agustín González Martínez, que como decíamos nos dejaba ayer. No sé si quieres añadir algún que otro... Únicamente como circunstancias que parecen un homenaje a don Agustín en el día que se nos ha ido. Se han hecho dos cosillas en la tienda esta semana. Una ha sido el homenaje a Asunción Muñoz, médico, que ha estado un médico de cobertura de guardias y de fines de semana, después de un montón de años en la tienda, y se ha celebrado, es una mujer creyente, y se ha celebrado el homenaje a partir de la misa en la iglesia de San Juan Bautista, y se llevaba muy bien con don Agustín, y efectivamente esta médica le pedía muchos consejos a don Agustín, porque sabía de su experiencia. Y luego otra cosa, pues, que él le habría gustado haber visto dentro de la iniciativa de Patrimonio Mundial, el paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza. Claro. Una Global Heritage es una empresa que se dedica a hacer maquetas en 3 dimensiones. Pues ha presentado, seguirá haciendo más, de momento ha presentado las maquetas de Santa María del Rey y de San Gil. Y es un placer darle vueltas con el ratón y ver todos los puntos de vista. Está muy bien hecho. Esto a don Agustín le habría gustado haberlo visto. Y yo me imagino que esto es un homenaje de una casualidad por un hombre que ha hecho una labor tan grande. Y ya como última cuestión, no podemos dejar de recordar que en la caballada se va a rezar por él, porque aparte de ser abad durante todos estos 40 y tantos años de la cofradía, de la Santa de Espinas también, de la cofradía del Señor, de la cofradía de la Veracruz, aparte de estas condiciones de abad, él entró como hermano de número en el 2003 en la caballada. Se le pasaba lista cada día que se montaba a caballo, que por cierto lo hacía con bastante acierto cuando tuvo que hacerlo. Y los hermanos de la caballada vamos a rezar por él y vamos a acordarnos todo el año, cuando se hace cada uno de los rezos, por el primer hermano que fallezca, por los fallecidos durante el ejercicio anterior, y se rezará la salve y el credo en su honor y por su alma dentro del ambiente de la caballada que también le debe mucho a don Agustín, porque la promocionó mediante su simpatía y su manera de atender a la gente. Puso en marcha un rito que es simpaticísimo, que es cuando terminamos la cabalgada en la Plaza del Trigo. Él nos ha obsequiado siempre con un riquísimo traguito de limonada que él preparaba con mucho cariño, y luego nos regalaba a los hermanos alguna botellita. Y eso no podemos, con qué simpatía iba caballo por caballo dando el vasito de limonada. Eran momentos que nos unían todavía más a la simpatía de este hombre. En fin, descanse en paz, y yo creo que está en el cielo, así que nos eche una mano. Qué fantástico. Así es, descanse en paz, don Agustín González Martínez. Muchas gracias por todo esto que ha dejado como sacerdote, como médico, como persona en Atienza y allá por donde pasaba, y lo que acabas de decir, que nos eche un cable desde ahí arriba. La misa funeral pues será mañana, si no me equivoco, en la Concatedral de Guadalajara. Está para poder acompañarle en el velatorio de al lado del Hospital General, y mañana a las 10 en la Concatedral, en la parroquia de Santa María, pues será la misa que oficiará el obispo, con presencia, me imagino, que numerosos sacerdotes, y yo creo que también estarán los sacerdotes de Molina, y también en la Atienza, mi hermano que es de Atienza, pues creo que no faltará. Entonces, bueno, pues ahí nos juntaremos para darle a Dios, que luego será enterrado en Molina de Aragón. Lo dicho, descanse para don Agustín, que ruego por nosotros, y a ti, Juan Jesús, muchísimas gracias por esta revisión, ¿no?, a la vida y a la obra de don Agustín, que nos acababa de dejar ayer mismo. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros.